Muchas gracias a todos y gracias especialmente a María Wills, al Museo de Arte Moderno de Medellín, al Museo de Antioquia, con el que hemos estado colaborando para la exposición de Cayo Rajcevic. Y encantado de estar acá. Tengo un montón de cosas que contarles, pero no sé si me va a dar tiempo, así que me van a excusar por anticipado que vaya deprisa para ver si me da el suficiente espacio para contarles al menos una buena cantidad de lo que quiero mostrarles. No voy a hacer una ontología de lo que está ocurriendo en la fotografía en Asia, ni muchísimo menos, pero quiero proponerles una especie de cambio lingüístico. Y empiezo. Quienes escribimos sobre fotografía nos encontramos a menudo con un problema recurrente. Tenemos que repetir innumerables veces la palabra fotografía. Eso nos lleva irremediablemente a cambiarla por imagen, pero no siempre son sinónimos. Pensaba en esto cuando algunas veces me aburro de los textos curatoriales, echaba de menos la libertad de algunos escritores, poetas o filósofos que han publicado libros con una recopilación de aforismos o pensamientos en forma de frases, o como mucho párrafos cortos. Jean-Luc Nancy, Cioran, Ramón Gómez de la Serna o mi preferido Fernando Pessoa son solo algunos ejemplos. Usan frases y párrafos que funcionan como imágenes. Comprimen voluntariamente el desarrollo de una idea en pocas palabras, eufónicas y polisémicas, una metodología cercana a la que utilizan los poetas. Pensando en Pessoa, me vino a la cabeza una palabra que siempre relaciono con él: heterónimos. Ya saben que Fernando Pessoa utilizaba distintos nombres para la publicación de sus libros y firmó muchos de ellos. Llegó a usar hasta 70. Y heterónimo, buscando la genealogía de la palabra, además de otro nombre en griego, en lingüística se refiere a una palabra que tiene una gran proximidad semántica con otra, pero tiene una forma y un origen etimológico distinto. También existen, por hacernos una idea, los sustantivos heterónimos, cuyo masculino y femenino tienen diferente raíz. Por ejemplo, hombre y mujer, yerno y nuera, jinete y amazona, etc. Me he tomado la libertad de proponerles que una imagen es un heterónimo de fotografía y no un sinónimo. Casi se podría decir que es un heterónimo expandido. Y a partir de esta premisa es fácil identificar, o para mí ha sido más fácil identificar, las numerosas diferencias y las limitadas conexiones que a menudo tienen ambas palabras, a pesar de que, y nos lo oirán un montón de veces acá, cuando hemos dicho unas cuantas veces fotografías, decimos, y estas imágenes, y no necesariamente queremos decir imágenes, sino queremos seguir diciendo fotografía. ¿Qué es lo que significan? A mí me gustan las definiciones porque también funcionan como una imagen. De fotografía, pues escribir con luz, etimológicamente. Y si buscamos imagen en Wikipedia, dice: una imagen, del latín imago, es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas, etc. Las imágenes que la persona no percibe, sino que vive interiormente, son denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas o bien como imágenes reproducidas, según el caso, las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras. Con esto me ciño a la propuesta
que figura en el título del encuentro. Lo cierto es que cada vez hablamos más de fotografías, menos de fotografías y más de imágenes. Quizá porque, como hemos visto, imagen es un término más abarcador. Además de ser esa representación visual, es una herramienta del cerebro para generar un constructo mental que nos facilita la comprensión del mundo. Lo que les voy a proponer ahora es casi una mirada, casi un atravesar superficialmente algunas de las cosas que se están haciendo dentro de la comunidad global que trabaja con la imagen en términos artísticos y los que no también, para elaborar una especie de pares heterónimos de cosas que son cercanas semánticamente, pero que tienen derivas suficientemente interesantes como para que nos permitan perdernos en diferentes direcciones. Como les avisaba, no tengo la intención de hacer una ontología de todo lo que está ocurriendo, ni siquiera pienso que se pueda hacer en esos términos, pero sí que voy a tratar de hacer esas comparaciones aprovechando los pares de heterónimos entre el concepto de local, el concepto de global y esas otras derivas que se van a producir ahí. No quiero parecer pretencioso al abarcar tantos países, pero sí que me parece interesante que empecemos a oler qué es lo que pasa y qué es lo que se está haciendo y cuáles son las coincidencias que algunas de estas cosas tienen en común. Parte de esta filosofía hace que yo empiece con una imagen que ni siquiera tiene autor. Es una imagen que pertenece a la colección de Thomas Auvin y, como se pueden imaginar, pues se corresponde con el periodo de la Revolución Cultural en China y el tipo de representaciones que generaba el Partido Comunista para distribuir por todo el país. Cuando vi esta imagen, ni siquiera recuerdo dónde la encontré, me recordaba profundamente a otra imagen y me parecía que esa otra imagen podía dar un sentido que en sí misma esta imagen no tenía. Inmediatamente las puse en común y me encontré juntando una imagen vernacular, como dicen los anglosajones, que no tiene la vocación de ser arte, y con una imagen que sí la tiene, está hecha por Marcos López, un fotógrafo argentino, y habla de todo ese proceso que se generó, visto desde fuera, alrededor de la Revolución Cubana y cómo desde Europa y desde otros sitios la gente iba a La Habana a impregnarse de esa revolución tropical y luego volver tranquilamente a sus países en un ámbito de libertades y de un desarrollo absolutamente normal de la política. Y lo que él llamaba el jardín botánico, una especie de crítica hacia esa espectacularización que en ciertos ámbitos había tenido la Revolución Cubana, puesta en comparación o puesta en diálogo con esa imagen que generaba la revolución, pues uno se encontraba con algo que ninguno de los dos sospechaban en un primer momento. Es decir, lo que era una fotografía, la de la chica revolucionaria, al lado de la fotografía de Marcos López se convierte en una imagen, porque está contando más cosas. Lo que hablan es, bueno, pues que la revolución de China y Cuba son un ejemplo de cómo los intentos del poder por generar una iconografía épica pueden ser interpretados con el tiempo en forma de parodia. Marcos López es quien convierte en parodia lo que les decía y transforma, y mientras que el tiempo es el que ha transformado la imagen de la chica revolucionaria en una especie de, o el fervor ideológico de las Guardias Rojas en
en esa representación tan cándida, iluminada a mano, es decir, coloreada a mano. Y este díptico ilustra para mí esa delgada línea que separa las teatralizaciones de los artistas y las coreografías épicas que construyen los gobernantes. En definitiva, la asociación de dos imágenes distantes en el tiempo y en la intención muestra la ideología como un simulacro. Así se expuso en la Bienal de Daegu y, como verán por acá, aparece una imagen extraña de Mao Zedong con pelo africano, con un peinado afro, que es una imagen a la que volveremos después. Antes les muestro a un artista chino que se llama Wang Qinsheng en el proceso de construcción de una imagen que se llamó The Goddess, la diosa. La hizo en su estudio, pesaba 22 toneladas, tardaron 22 días en armarla. Basando en esta maqueta, y la maqueta recogía el espíritu de esta fotografía, que mezcla el torso de Mao y la cabeza de la Estatua de la Libertad. Era una manera de hablar metafóricamente de la construcción de un mito, lo verán ahora, y sobre todo la construcción de la libertad. Se puede decir que China está viviendo, o estaba viviendo en ese momento, un proceso de construcción de libertades y obviamente eso estaba, como se suele decir, en construcción todavía, ¿no? Wang Qinsheng, lo que yo le pedí a Wang Qinsheng es que me dejara también esta fotografía para seguir jugando con Thomas Sauvin a partir de su colección y que me encontrara un duplicado, algo que dialogara con esta fotografía, y me mandó este álbum en donde se recoge todo el proceso de fabricación de una estatua de Mao, incluyendo, que eso es lo fantástico de bucear en los archivos, una imagen que es prácticamente la mitad de la que construye Wang Qinsheng. Expusimos el álbum original y una ampliación de esta y la pusimos a jugar, a dialogar con este mosaico que generó una artista española, Cristina de Midel, utilizando imágenes de Mao e interviniéndolas de manera distinta, ¿no? Esto es lo de Wang Qinsheng. Uy, perdón. ¿Ven por qué no quería trabajar en eso? Bueno, hay un libro de Cristina de Midel, que no sé si conocen, tiene el formato del libro de Mao, donde interviene fotografías interviene los textos de Mao, los subraya, los tacha y genera frases completamente distintas. Tiene una fotografía de una niña bailando y al lado ha tachado el texto y pone if there is to be a revolution, that there must be a party, haciendo el doble sentido entre fiesta y partido. De manera que hace una de las cosas más perversas, que es poner a jugar la lectura de una imagen con un texto al lado, lo que les cambia completamente el significado, lo que nos vuelve a subrayar la naturaleza inestable de la fotografía, no de la imagen, pero también. Y ahora sí, seguimos. Hay una... Como han visto en Wang Qinsheng, hay una voluntad por su parte, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente todo su trabajo está basado en eso, en enfrentar, comparar y poner en discusión la influencia de la cultura occidental frente a la cultura china. Y él es el protagonista de muchas de sus imágenes y... Un segundo que les voy a leer. Y utiliza siempre la ironía como puerta de acceso a sus imágenes. No sé si lo verán ahí
En el texto de presentación que leía María esta mañana hablábamos del uso que hacen algunos artistas de elementos, de imágenes paradigmáticas de la pintura occidental o del imaginario colectivo, y ahora vamos a ver algunas de ellas. Decía que Hutchinson utiliza la ironía porque la ironía de la vida consiste en relativizar las interpretaciones, los relatos, deshace lo obvio y ofrece un dilema y ofrece la libertad de decidir más allá de lo aparente. En la ironía, la imaginación utiliza la representación inmediata de los datos para invertir el orden y construir otro orden falso o que no concuerda con los hechos. Es la capacidad de duda aplicada a cualquier interpretación del mundo, capacidad de distanciamiento de las propias creencias, ya provengan estas del exterior o del propio interior. La ironía es un fenómeno de conciencia que consiste en asumir la responsabilidad en la creación de imágenes representativas del mundo y de la propia existencia. Es una actitud de libertad y no solamente moral, sino hermenéutica, en el sentido de interpretar las cosas. Esta imagen de Hutchinson es un homenaje, bueno, relee una buena parte del arte occidental y ya veremos que no ha sido el único desde Asia que ha utilizado estas referencias. El formato panorámico, en este caso, no es porque esté de moda trabajar en panorámica, sino porque refiere precisamente a los pergaminos tradicionales chinos donde la historia, donde el relato va sucediendo en movimiento, ¿no? Algunos otros ejemplos. Y esta es una imagen bien particular, que es como la historia de los monumentos, una instalación de 36 metros, donde Hutchinson ha ido rindiendo, representando todas las esculturas famosas de diferentes civilizaciones. Es una toma hecha en directo, pidiendo a los modelos que se embadurnen de barro y vayan escenificando esas esculturas. Bueno, 36 metros. Hay mucha gente que utiliza la ironía cuando reescribe la historia y utiliza pues, el surrealismo, digamos que el surrealismo, la estridencia, la carnavalización de la realidad, el humor, el sarcasmo o la parodia, siempre han sido recursos de supervivencia, válvulas de escape y terapia para resistir las tragedias de lo cotidiano, tanto en el ámbito privado como en el territorio de lo colectivo. De ahí el voluntario barroquismo de autores como Hutchinson o Marcos López. Hutchinson decía que Marcos López era su primo en Argentina. Y los dos se declaraban fotógrafos documentales, que era una transcripción literal de representar lo que ellos piensan que sucede en la vida, ¿no? Todos ellos, todos los que trabajan en esta dirección, exhiben sus opiniones sobre asuntos locales y globales, reprocesando imágenes de archivos, teatralizando escenas de la vida cotidiana, revisitando los estereotipos y los iconos de la pintura clásica o emulando la estética cinematográfica. Quienes construyen tableaux contemporáneos, habitualmente presentados en grandes formatos, hacen convivir en ellos capas de diferente naturaleza semántica, lo que les confiere una eficaz simultaneidad narrativa. Pero hay otros recursos a muchos de ellos, el surrealismo, la estridencia, la carnavalización, pues son algunos de ellos, ¿no? Este es un fotógrafo. Algunas veces diré fotógrafo, otras veces diré artistas, tampoco son sinónimos y seguramente artista sería un heterónimo de fotógrafo, también expandido, también con otras posibilidades de incluir otros significados. Esta serie que se llama Superhéroes, pues es la inclusión en los archivos históricos
de personajes en ese momento testosterona que ha tenido la historia con los grandes líderes pactando guerras o metidos dentro de grandes batallas, ¿no? Este es Marit Srivanishpun. ¿Entienden por qué me he acercado a la pantalla? Lo mismo, es una reconstrucción de imágenes icónicas, siempre del documentalismo occidental, la gran mayoría de ellas, y una relectura de esas imágenes a base del, pues, por ejemplo, el bombardeo, del consumismo, de la moda, etcétera, etcétera. Ok. Este es Yasumasa Morimura. Es probablemente uno de los artistas japoneses más conocido y un ídolo absoluto en Asia. Yo coincidí con él en una feria en Seúl y tenía una fila de 200 personas para que le firmaran un folleto, un catálogo, lo que fuera. Aquí está metido en el papel de esa serie que conforma prácticamente toda su obra, que es una revisión del mundo del arte. Es uno de los personajes de Velázquez, una de las meninas. Yasumasa Morimura lo que ha hecho siempre es incluirse él mismo en los cuadros tradicionales de la pintura para evidenciar esos rasgos asiáticos que nunca están recogidos en la historia de la pintura. ¿Por qué? Pues porque en las grandes historias de la pintura redactadas o recopiladas en Occidente raramente se incluyen artistas de otros países. Esta es la lección de anatomía de Morimura. Este es el original de Rembrandt. Y ahora les voy a enseñar una especie de lección de anatomía también de Marcos López, en donde se pueden leer muchas cosas. Primero, que los doctores son blancos, que los ayudantes ya tienen un cierto color de cara, es una mención a las jerarquías en lo laboral, etc. Fíjense que ha sustituido el muerto por un personaje femenino, pero hay detalles extraños. Estas ventanas tapiadas en realidad son elementos, signos que para algunos es difícil de comprender. Cuando mostré esta fotografía en un taller y había una argentina, me dijo, es que esos eran los sótanos de la Escuela de la Marina en Buenos Aires, donde se torturaba y se asesinaba a los disidentes durante la dictadura. Bueno, pero esta imagen, además de ser una lección de la anatomía, recordaba otra cosa. La famosa fotografía de Freddy Alborta, donde se muestra, aprovechando las características de la fotografía, la muerte del Che. Lo que ocurre es que esta fotografía se convierte en muy intrigante. Primero, porque al levantarle la cabeza con los ojos abiertos, lejos de confirmar la muerte, empieza a sembrar la duda, que tiene mucho que ver con la esencia de la fotografía. Incluso mucho tiempo después, soy un recién llegado, he descubierto el agua caliente hace 10 minutos, como quien dice, descubrí esto otro. Hay otro muerto en la sala. Y yo diría que incluso es un colombiano, o quien, no digo el muerto, digo quien escribió un artículo sobre ese otro muerto que no es el protagonista de la imagen. ¿Sí es colombiano el que lo escribió? No lo sé. Entré por casualidad. Pero volvamos a la inestabilidad del mensaje de la fotografía, ¿no? Lejos de confirmar que el Che estaba muerto, siembra la duda. Y hay otro artista, de nuevo, de la periferia del arte, que lleva el asunto más lejos. Si hay una duda sobre por qué se hizo esta imagen, vayamos a un minuto después, en el momento en que el fotógrafo oficial se va. El Che deja de posar y
Esta ironía, que parece una superficialidad, un chistecico, en realidad está hablando de cómo la periferia, para hacer la crítica, tiene que utilizar diferentes estrategias. Algunas de ellas tienen que ver, como decía Big Muniz, con el mercado negro semiótico, incluir ciertas cosas sin que sean visibles, ¿no? Bueno. El año pasado me encontré por casualidad con un libro de un fotógrafo chino que se llama Chai Dongdong y que lleva acumulando fotografías desde hace muchísimos años. Él estuvo trabajando en el ejército chino y cuando dejó su profesión se puso a trabajar como artista. Y lo primero que me dijo fue, yo llevo coleccionando fotos de aficionados, etcétera, desde antes de Thomas Auvin, el primero que les había dicho. Siempre tenemos esta reivindicación de, yo hice esta foto antes de que viniera un americano y se ha hecho famoso con, etcétera. Bueno, pues él lo que hace es tomar esas fotografías y empezar a trabajarlas con todo tipo de intervenciones. Es decir, está trabajando con el archivo. En los últimos años, efectivamente, se está haciendo presente una categoría que podríamos llamar de artistas forenses. Se refiere esta categoría a los usos que ellos están dando a los archivos, a los álbumes familiares y a esas desordenadas y amorfas colecciones que incluyen imágenes sacadas de Internet, materiales iconográficos, documentales, cartográficos, etcétera. En esta categoría se inscriben los que realizan exhumaciones semánticas. Esta es una imagen de Chai Dongdong, es una imagen muy conocida en China, en donde Mao está hablando con la que fue la máxima representante de las mujeres de las Guardias Rojas durante la Revolución Cultural. Este simple gesto que hace de doblar esa fotografía físicamente hace que si uno se pone en la posición de Mao, él nunca ve a esta mujer y al revés. Esa especie de mercado semiótico del significado es muy utilizado en China, como en su momento fue muy utilizado en Cuba, precisamente porque no se pueden decir las cosas directamente, pero también porque en su cultura no todo debe ser una pregunta concreta, una respuesta concreta. El que muchos chinos, el que mucha gente en Asia, pero sobre todo quienes han estado bajo regímenes comunistas, no utilicen el tradicional reportaje occidental, tiene dos explicaciones. La primera de ellas es que el realismo... perdón. Está el gobierno chino saboteándome. Todas las representaciones que ha utilizado el gobierno chino para propaganda, obviamente han ido utilizando el realismo. Se hizo en Rusia, el realismo soviético, se ha hecho en China y además el reportaje tradicional es, digamos, un paradigma occidental. Y de hecho, en los primeros festivales que se empezaron a hacer en China, organizados por franceses, los organizadores llevaban a Cartier-Bresson en China o a Marc Ribot en China. Era como decirles a los chinos cómo se tenían que fotografiar ellos mismos. De manera que para cuando ellos están hablando de lo que ocurre en sus países, lo que hacen es utilizar elementos que coincidan con su manera de ver el mundo y con la imposibilidad de contenerlo todo en una respuesta concreta. La dualidad no solo está presente en Asia, está presente en la gran mayoría de las representaciones indígenas de los pueblos americanos en general. Es algo que está absolutamente incorporado en la cultura de muchos países asiáticos.
lo interesante es que también en China la gente está trabajando con los archivos. De hecho, en una exposición que hubo en Guangzhou hace 2 años, la exposición estaba concentrada en el uso de los archivos solamente por artistas chinos, para ver si existía una gramática particular desarrollada en los países. Lo que ocurre con Chai Dongdong es que es un artista que, además, y esto es común para la gran mayoría de los artistas chinos, y no es una generalización, es que trabaja un montón. En España hacemos siempre una gracia de trabaja como un chino, porque trabajan mucho, pero realmente, lejos de ser un comentario sarcástico, es una realidad. Los artistas chinos tienen un concepto del trabajo muy distinto a los que tenemos, por ejemplo, los católicos, ¿no? Los trabajos primeros originales de Chai Dongdong utilizaban también intervenciones sobre las imágenes de todo tipo. Aquí ya está exportando esas primeras intervenciones a su trabajo con fotografías de archivo. Y aquí les voy a poner toda una serie de imágenes que van teniendo una morfología común. Les avisaba por anticipado que primero, los nombres no van a ser siempre grandes nombres referenciales de una determinada tendencia, sino que he escogido casi al azar para que, por la coincidencia morfológica, se ve mejor ahí que acá el nombre. Este es Chihiro Ichinose, es un fotógrafo japonés, y si lo comparan con esta fotografía, están teniendo una morfología formal similar. Este es un fotógrafo coreano que se llama Jin Hye Kim. Este es un fotógrafo francés, esta es Maya Daniels, una fotógrafa sueca, y como ven, todos ellos tienen como estos circulitos que a mí siempre me han recordado, cuando lo he visto, a un artista que ahora les voy a decir. Este es Pepe Atocha, un fotógrafo de Perú que trabaja sobre cómo se comunican las plantas, haciendo visible lo no visible, que se supone que sería una de las características del programa de la fotografía, y que incorpora esos colores dentro de sus fotografías. Hay otros, como John Casenave, un fotógrafo de San Sebastián, del País Vasco, en España, que participó el año pasado en la Bienal de Guangzhou. Él lo que hizo fue pedir una residencia una semana antes para trabajar, para intervenir sus fotografías con pigmentos chinos y utilizando una de las cosas que más caracterizan la pintura china, una de las intervenciones. No sé si tenemos sonido. El soplado. Ustedes dirán, ¿qué hace un vasco soplando como los chinos? ¿No? Pues, hay un punto, bueno, esta es obviamente la referencia que les estaba contando. Voy a ver si veo el título. Es una instalación que hizo... un momento, a ver si lo veo ahí arriba. Yayoi Kusama es un artista, ahora la van a ver acá. Es una artista que pasa una buena parte de su tiempo internada en un centro de salud mental por la neurosis obsesiva que empezó a padecer en su juventud, y toda su obra tiene que ver con círculos de colores. Es una cosa absolutamente fascinante. Y esto, de hecho, es una de las instalaciones que hizo en la Tate, me parece. Por ahí, sí, en la Tate, y que buscándole de nuevo esas coincidencias,
está esta instalación que se hizo en Pekín por un grupo japonés que se llama Time Lab, que trabajan con nuevas tecnologías, que fue un absoluto éxito, con colas y colas de gente, la gran mayoría adolescentes, maqueados, vestidos como para hacerse selfies durante toda la exposición, posando, etcétera, etcétera. Lo que me llamaba la atención de todo esto, aparte de las coincidencias con la obra de Yayoi Kusama, era cómo desde diferentes sitios se llegan a soluciones formales, a esa superficie, a la morfología superficial de las representaciones, en ese ámbito de convivencia, y que eso ocurra globalmente. Me interesaba relacionar esa palabra con simultaneidad. Simultaneidad me parece también un término más abarcador que algo global, que globalidad, porque en este caso incluso podríamos decir que es un heterónimo de lo global, la simultaneidad, y que desactiva algunas otras cosas que tienen que ver con una estructura de competitividad que podríamos decir occidental, en donde el primero que hace algo desactiva completamente a los que lo siguen, porque ya está trabajando como no sé quién. Y hay una manera de resemantizar la palabra, que es, en lugar de decir está haciendo lo mismo que alguien, decir está haciendo cosas en la misma frecuencia de onda que otra persona, independientemente del territorio físico donde se encuentre o desde el que las haya generado. Aquí vemos más ejemplos de Yoshimori Mutsitani, que fue famoso por un libro y por una exposición, 5 minutos, que se llamó Tokyo Parrots. Y como ven, las referencias entre unas imágenes y otras, aquí he escogido la fotografía de Paul Strand para relacionarla con una de sus fotografías en Tokio. Las intervenciones que se están haciendo ahora mismo sobre las fotografías tienen ese referente en términos de simultaneidad también con el trabajo de Gerhard Richter durante mucho tiempo. Hasta Araki está interviniendo sus fotografías, esto es algo del año pasado, y hay un fotógrafo que se ha puesto muy de moda últimamente, que es Daisuke Yokota. Es un fotógrafo japonés que en un principio nació su obra sintiéndose deudora de Daido Moriyama y de toda la escuela de Daido Moriyama, pero que ha ido evolucionando, como ven, a ese Masahisa Fukase, que es el autor de Los Cuervos, un libro paradigmático en la historia de los fotolibros, y está saliéndose de la fotografía para trabajar con imágenes a partir de las texturas de color. Tienen un software, trabaja con músicos de electrónica, de música electrónica, y programan la música conectada a una impresora, incluso con un dispositivo conectado al corazón, para que se vaya imprimiendo en función de los latidos del corazón y interactuando con la música. Él fue muy conocido por el trabajo en blanco y negro, que es Sight and Cloud, si no me equivoco, en donde él trabajaba sobre las texturas, fotografía y refotografía continuamente una misma imagen hasta que desde cerca uno pierde el referente. Estamos hablando de que las texturas, por darle una definición un poquito más allá del mero señalamiento, sería, en palabras de Hector Schmuckler, es una idea que se aloja en la identidad de la materia. Es una percepción sensorial que nutre a la forma, concierne a lo material, pero también a lo espiritual. Es una realidad que comporta al mismo tiempo dos aspectos,
Uno que posee una existencia física, la propia textura material, que no supone necesariamente ni la presencia ni la mirada humana, y el otro que, por el contrario, hace de esa mirada su principio, una presencia en el espíritu humano, que supone necesariamente una historia y una cultura, y en lo que se refiere a las obras de arte, una historia de las representaciones. Me voy a saltar una buena parte de lo que tengo para terminar con, si localizo donde tengo el cursor, y contarles una historia casi de 2 minutos. Si me paso un poquito de tiempo, me lo perdonan. Y está basada en este cuadro de George Stubbs, que pintó en 1783. Se trata de, a ver si lo puedo saber lo que venía detrás, se trata de la primera cebra que llegó a Inglaterra. La llevó el representante, el gobernador de Sudáfrica, dentro del Imperio Británico, y fue pintada, representada por George Stubbs, en el marco de un bosque inglés, cuando la naturaleza en la que viven y el paisaje en el que viven las cebras es un paisaje absolutamente contrario a todo eso, lo que la hacía todavía más extraña, porque lo que ocurría con Stubbs es que estaba especializado en fotografiar caballos y utilizaba los mismos fondos para sus caballos, y en este caso pinta la cebra en ese bosque inglés, lo que le da un extra de extrañeza, que sin quererlo es lo que hizo Martin Chamby cuando fotografió a este gigante en 1925, si no me equivoco. Le ponía en los fondos que él utilizaba en su estudio del Cusco, donde posaba la burguesía cusqueña, quienes tenían ya un cierto mestizaje, pero iban vestidos de europeos, para entendernos, y el fotografiar a este indio gigante en ese fondo le daba un extra de extrañeza, le convertía en un otro absolutamente raro. Voy a ver si puedo, como ya acabamos acá. Ok. Les estaba contando la historia de esta cebra, y lo que pasó es que inmediatamente la cebra se la llevaron una pareja, en lo que llamaban una especie de los barcos al estilo del Arca de Noé, porque iban sacando animales exóticos de diferentes partes del colonialismo británico, de las colonias británicas, y las llevaban al Buckingham Palace, y allí la cebra se convirtió en una celebridad. Hubo incluso canciones, la llamaban la cebra de la reina, etcétera, etcétera, y había miles y miles de personas que se acercaban a verlas. Mucho tiempo después, en 2012 me parece que fue, Big Muniz, un artista brasilero, se cogió todo su archivo de revistas del corazón, de estas de celebrities, y juntando todos estos fragmentos compuso exactamente el cuadro de George Stubbs. Ahora verán un detalle. Muévete un poquito hacia allá, es que debería obedecer por voz. Ahora dentro de un rato lo hace, para sacar algún detalle de ahí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, Big Muniz lo que hace es, en esta serie y en casi todas sus series, es trabajar con dos modos focales, dos escalas de percepción. La lejana, que permite la identificación de la imagen, y la cercana, que aporta información contenida en los fragmentos utilizados para armar la figura principal.
Como resultado de esta experiencia perceptiva, accedemos a comprender cómo procesa el cerebro la información visual, un proceso de síntesis que se nutre de información procedente de diferentes lugares. Así funciona también la formación de imágenes en nuestro cerebro. Nuestra memoria no almacena los recuerdos en imágenes como si fueran polaroids. Cuando uno necesita rememorar el rostro de una persona, por ejemplo, el sistema demanda información a través de un sistema con fuertes conexiones, interconexiones neuronales y dirige la orden a los lugares que almacenan registros sensoriales, afectivos, datos puntuales sobre detalles del rostro, etc. La gestión de esa información fragmentada es la que nos permite reconstruir en las cortezas visuales iniciales una imagen momentánea del ser querido, el que habíamos rememorado. La activación de este sistema de demanda de imágenes se adquiere mediante el aprendizaje. Gracias a eso podemos construir una memoria individual. Lo que estaba diciendo, esto es de uno de los grandes neurocientíficos, un portugués que se llama António Damasio y que ha estudiado el cerebro, cómo funciona el cerebro, es que, y a mí me acercó a este personaje el título de su primer libro, que se llamaba El error de Descartes, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de una manera lateral. Lo que él dice es que en la civilización occidental siempre, y a partir del racionalismo científico, siempre hemos identificado las tomas de decisiones inteligentes cuando proceden del hemisferio racional, y nos hemos visto obligados a desentendernos de las informaciones y de las sugerencias que nos llegan en el hemisferio emocional, desde el hemisferio emocional. Y lo que dice António Damasio es que nuestro cerebro opera poniendo todos los datos en términos de simultaneidad. Es decir, para tomar una decisión, nuestro cerebro no atiende únicamente a lo que le llega desde el hemisferio racional, sino que también hace caso a lo que le lleva por vía de la intuición. La intuición, que es eso que no sabemos que sabemos y que procede de nuestro ADN, de las experiencias personales que hemos tenido, etcétera, etcétera. Y lo más alucinante es que dice Damasio que eso nos permite atender al hemisferio emocional, nos permite tomar decisiones inteligentes sin tener que utilizar la inteligencia, y los resultados a veces resultan mucho más certeros que los que tomamos o que las decisiones que tomamos haciendo caso únicamente a lo racional. Yo quería exportar todo esto a planteamientos científicos, es decir, la utilización o la decadencia del racionalismo científico como norma de relación y como norma de representación no es algo que esté diciendo una cultura periférica en abierta beligerancia con lo que se ha propuesto desde el pensamiento occidental, sino que es realmente como trabaja nuestro cerebro a la hora de construir imágenes. Bueno, no me da tiempo a más. Muchísimas gracias.